Esta semana Donald Trump anunció en un programa de radio con Bill O'Reilly que él estaría clasificando o categorizando los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. ¿Qué significa esto? ¿Por qué surge? ¿Por qué la reacción del Estado mexicano? Todo esto lo vamos a explicar el día de hoy. Como les comentaba en un inicio, el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, esta semana con Bill O'Reilly, un periodista que era de la cadena Fox, anunció que estaría clasificando las organizaciones de narcotraficantes mexicanas como organizaciones terroristas a la luz del sistema jurídico estadounidense. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que el gobierno de Estados Unidos va a tener mayores herramientas para atacar este tipo de organizaciones, para congelar no solamente los activos que los propios miembros de dicha organización pudieran tener, sino de cualquier persona que esté relacionada a la misma van a tener esta facultad. Asimismo, ya yendo un poco al extremo, va a tener la posibilidad de inclusive organizar o autorizar ataques armados focalizados hacia cierto tipo de personas, ya que pueden ser considerados como enemigos del gobierno estadounidense. Antes de seguir platicando un poco más sobre este tema, es muy importante explicar y analizar de dónde viene esto. Antes que nada, la pregunta que surge es, ¿Estados Unidos tiene la facultad de hacer esto? Sí, no, ¿por qué lo hace? ¿De dónde surge? Es una de las vertientes por las cuales el gobierno de Estados Unidos actúa como policía a nivel mundial y se mete en los asuntos internos de un tercer estado. Bueno. Un primer punto de partida es que el gobierno de Estados Unidos, así como cualquier gobierno alrededor del mundo, va a tener la facultad de proteger a sus nacionales. Aquí es muy importante señalar que toda esta caracterización a los cárteles como grupos terroristas extranjeros va a derivar del ataque armado en contra de la familia Levarón en Chihuahua, donde 7 de sus integrantes fallecieron, entre ellos menores de edad y mujeres. Y bueno, a partir de ahí, dado que esta familia posee la doble nacionalidad, tanto mexicana como estadounidense, pues bueno, ellos solicitan la protección de su gobierno de origen, de gobierno de nacionalidad. Aquí como lo que sería tanto el gobierno de México como el gobierno de Estados Unidos tienen la facultad de proteger a sus nacionales, pues el gobierno de Estados Unidos ejerciendo en un primer momento, otorgándolo y ofreciendo al gobierno de México lo que sería el apoyo del FBI para lo que serían las investigaciones, para poder vislumbrar quiénes fueron los responsables de dicho ilícito, pues tenemos que en una segunda etapa, pues bueno, como parte de esas herramientas en contra de estos grupos delictivos que están atacando a varios de sus nacionales dentro del territorio mexicano, pues una de las herramientas o una de las acciones de autoayuda que el propio Estado tiene es dicha clasificación. Como había señalado en un principio, lo que va a otorgar es mayores herramientas a las agencias de procuración de justicia estadounidenses para ir en contra de dichos grupos que atacan y que afectan los intereses del gobierno estadounidense. Entonces, en un primer momento, todos los países a nivel mundial van a tener la facultad de proteger a sus nacionales en el extranjero. Esto, por lo general, lo vemos acotado a lo que sería la figura de protección consular y la figura de la protección diplomática. La protección y asistencia consular es cuando los representantes consulares dentro de un estado extranjero le pueden brindar asistencia o representación legal o inclusive realizar una protesta ante las autoridades locales municipales donde se encuentra su circunscripción consular. La protección diplomática es una esfera mucho más diferente, aunque también pudiera considerarse que incluye la asistencia y protección consular, pero la protección diplomática por lo general es la representación del individuo frente a un tribunal internacional. Eso significa o esto deriva de la condición o la situación del derecho internacional clásico, donde el individuo, donde la persona no iba a tener una personalidad jurídica, y al no tener una personalidad jurídica solamente no tenía el jus standi, sino meramente la posibilidad o le tenía que pedir a su estado de origen que lo representara. Entonces el Estado hacía suya la reclamación del individuo y demandaba al tercer Estado, el cual había cometido la violación en contra de su nacional ante un tribunal internacional. Poco a poco va evolucionando este concepto. En la actualidad tenemos que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el individuo tiene un locus standi, significa que puede hablar. Lo mismo sucede dentro de la Corte Penal Internacional, pero en la Corte Europea de Derechos Humanos ya vemos que está reconocido ampliamente el jus standi del individuo y tiene la facultad de demandar directamente a un Estado.
Pero bueno, la protección diplomática también va a tener la posibilidad, y inclusive una de las vertientes cuando se estaba discutiendo el tema en la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, había un proyecto articulado donde se contemplaba el uso de la Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas del Estado de origen de las personas que se encontraban en riesgo en el extranjero tenían la facultad y la potestad de enviar a sus tropas militares al Estado extranjero sin la autorización de dicho Estado para poder rescatar a sus nacionales y así evitar y protegerlos, ¿no? Evitar que asumieran el riesgo que estaban viviendo bajo circunstancias extremas en dicho estado y los podían rescatar. Esto hay un bagaje muy amplio a nivel internacional sobre este punto. Lo hemos visto cuando fue el genocidio en Ruanda, como el gobierno de Bélgica mandó sus tropas para rescatar a sus nacionales y para poder evacuar a otros extranjeros. Pero desafortunadamente este principio también ha tenido muchos abusos y como lo relató el periodismo estadounidense cuando se dio la invasión de Panamá, que Estados Unidos técnicamente utilizó como pretexto que se encontrara un solo nacional en Panamá para poder realizar la invasión y derrocar al general Manuel Noriega. Entonces, bueno, en un primer punto tenemos ya claramente explicado que todos los estados a nivel mundial tienen la facultad de proteger a sus nacionales en el extranjero, incluyendo enviando fuerzas armadas para poder extraerlos. En un segundo punto, ¿por qué Estados Unidos está realizando ese pronunciamiento? Aparte de proteger los intereses de sus nacionales, en el cual ya hay una colaboración con el Estado mexicano, que el Estado mexicano ya ha anunciado que le solicitó a Estados Unidos el envío o el apoyo por parte del FBI para realizar las diligencias o las indagatorias correspondientes, tenemos que todos los países a nivel mundial también van a tener, dependiendo lo que serían los diferentes principios jurisdiccionales, la posibilidad de ejercer de manera extraterritorial su competencia para poder conocer o investigar algunas acciones que pueden afectar sus intereses. Este principio de extraterritorialidad ya lo hemos explicado en otras cápsulas, en el cual lo podemos ver en el principio de nacionalidad. Si a uno de mis nacionales le cometen un crimen en el extranjero o mi nacional comete un crimen en el extranjero, yo como Estado de origen tengo la facultad de investigar dichos ilícitos. Entonces, esto no es una violación de derecho internacional. De igual forma, tenemos que los estados aplican lo que sería el principio de jurisdicción de intereses. Esto significa cuando hay una afectación o una posible afectación a un interés de seguridad nacional, el Estado tiene la posibilidad de conocer e investigar conductas ilícitas bajo su normatividad en el extranjero. En el caso del sistema jurídico mexicano tenemos lo que sería la falsificación de moneda. Aun cuando la falsificación de moneda se cometa en el extranjero y todavía no circule el dinero falso en territorio nacional, el gobierno de México, bajo el Código Penal Federal, tiene la facultad de poder investigar de forma extraterritorial dichos ilícitos. Entonces tenemos que los principios de jurisdiccionales reconocen la potestad de los estados de ejercer su jurisdicción de forma extraterritorial. Aquí, claro, es muy importante señalar que hay una diferencia en lo que sería la jurisdicción en materia legislativa o a lo mejor en materia judicial, pero ¿qué hay de lo que sería la ejecución o la actividad en el extranjero? ¿Pueden los agentes extranjeros actuar de forma extraterritorial en un tercer estado? Pues bueno, la práctica señala y la práctica lo reconoce en lo que serían los agentes diplomáticos o los agentes consulares. También los agregados legales que se encuentran acreditados como diplomáticos muchas veces realizan ese tipo de acciones a favor de su estado de origen en el extranjero. Esto significa que muchas veces se pueden hacer actividades de investigación, realizar ciertas diligencias que solicitan algunas cortes nacionales a través de cartas rogatorias, una solicitud de cooperación internacional, y la mayoría de los estados permiten ese tipo de actuaciones por parte de agentes extranjeros. Ahora, en la relación entre México y Estados Unidos es ampliamente conocido que ha habido hace como 30 años o había un conflicto muy grande entre los dos estados en los cuales Estados Unidos es proclive o en un principio era proclive a la no confianza con el Estado mexicano y viceversa. Estaba claro, estamos hablando de la etapa antes del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Acuérdense que entre mejor vayan las relaciones, la situación económica entre vecinos, mejor va a ser su relación. Entonces, a partir del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, pues tenemos una gran integración fáctica, económica, financiera entre los dos países, la cual poco a poco nos lleva al día de hoy la gran relación que se tiene entre los dos estados. Pero antes de eso, pues bueno, era
claramente una gran desconfianza entre los estados, donde inclusive se podía llegar a considerar que un estado desconfiaba completamente del otro, y más cuando estábamos hablando de situaciones donde un estado acusaba al otro de ser el origen de todos los males. Entonces, en esas décadas, en lo que sería la década de los 80 y los 90, tenemos los famosos casos, el secuestro transfronterizo de Álvarez Machain, tenemos lo que sería la Operación Casablanca, donde las autoridades estadounidenses actuaron de manera extraterritorial, realizaron acciones de policía y de investigación reservadas a las autoridades mexicanas en territorio nacional. Y bueno, a partir de ahí surgen unas reglas conjuntas del 94, en la cual el gobierno de México establece que acota el marco de actuación de estos agentes extranjeros en territorio nacional a simplemente el intercambio de información. ¿Por qué esta reacción del gobierno de México? También esto tiene un origen histórico. El gobierno de México y México en general, hay que recordar que nosotros somos el país que Estados Unidos ha invadido más veces en la historia. Estados Unidos ha invadido México en 13 ocasiones y todos saben todo el mundo conocemos el resultado de dichas invasiones. Perdimos más del territorio. Entonces, en la retórica nacional, en México tenemos que esto se sigue considerando como una pérdida latente, y es un argumento muy vigente al día de hoy, el cual los gobiernos anteriores habían vinculado de manera muy ingeniosa a los principios de política exterior de no intervención, por la culpa de este precedente que hay con Estados Unidos. Entonces, aprovechando este resentimiento o a lo mejor este dolor que tiene la sociedad mexicana por estos atropellos que Estados Unidos hizo en el pasado, pues bueno, se alimentó este concepto. E inclusive es uno de los pilares fundamentales de la política exterior mexicana, el principio de no intervención de los pueblos, el cual lo vemos consagrado también dentro del derecho internacional, porque muchos países a nivel mundial han sufrido este tipo de intervencionismos por parte de potencias extranjeras para afectar o incidir en los gobiernos que están en cada uno de los países. Muchas veces este tipo de incidencias tienden a ser de manera maquiavélica, en el sentido de tratar de explotar y aprovechar los recursos naturales de dichos países, favoreciendo a un gobierno que a lo mejor va a ser más abierto o va a favorecer la corrupción con empresas extranjeras. Y bueno, a partir de ahí surge este principio de no intervención, ¿no? Para evitar que los estados decidan a quién nombrar o a quién no reconocer como los representantes legítimos de un estado. Entonces, a partir de ahí, como les comentaba, dentro de México se ha explotado mucho lo que sería el principio de no intervención, este resentimiento por el cual tenemos la pérdida del territorio que se tenía anteriormente, y al día de hoy se sigue teniendo en la mentalidad de la psique colectiva de todos que sigue siendo parte del territorio mexicano. Entonces, a partir de ahí, muchos de los países a nivel mundial siempre utilizan una idea en específica en la cual pueden exacerbar el sentimiento nacionalista por parte de sus sociedades. Y bueno, para el caso de México es ese sentimiento antiestadounidense, en el cual el ex embajador estadounidense Jeffrey Davidow lo señalaba como México, lo representaba a México como el puercoespín, en el cual había que tener mucho cuidado, pues porque siempre está a punto de defenderse cuando se sentía amenazado, ¿no? Y es uno de los temas sensibles en lo que sería la idiosincrasia nacional mexicana. Ese tipo de sentimientos, como les comentaba, en el cual se tiende a jugar con el sentimiento nacionalista de la población general, para el caso de México sería el posible intervencionismo por parte de Estados Unidos. Para el resto del mundo también lo vemos con diferentes temas. En el caso de Reino Unido lo vemos con esa excepcionalidad en la cual ellos nunca se han visto como parte de la Unión Europea, y de ahí empleando dicho juego, pues tenemos que lo que sería el Brexit. En el caso de la antigua ex Yugoslavia, pues tenemos ese sentimiento en el cual siempre se asusa a la población diciendo que los extranjeros vienen a tomar lo que es de uno, ¿no? Y ese sentimiento nacionalista en la cual hay que expulsar a los extranjeros. Y recientemente lo vemos en el caso de Bolivia, en el cual ellos han tenido una reclamación histórica frente al gobierno chileno para obtener una salida al Océano Pacífico, ¿no? Entonces, ese sentimiento nacionalista, pues la mayoría de la población, cuando se saca ese tema, pues todo el mundo tiene a alinearse para apoyar esa ideología que ha sido artificialmente colocada en la psique colectiva. Y bueno, pues por ahí podemos explicar
como cuando ya se hacen ese tipo de pronunciamiento por parte del presidente de Estados Unidos, pues de inmediato todo el mundo se ciega y no escucha, a lo mejor no quiere ver la problemática que pudiera haber el carácter interno y simplemente se transfiere la percepción o la atención a esta posible injerencia, ya que está tocando de las fibras sensibles para la población general de un estado. El problema con este tipo de argumentos o de formas de ideología es que cuando se falla o se tiende o se le desmiente o se le muestra a la población en general que es una falacia, pues puede haber un descontento muy mayoritario, como en el caso que recordamos, en el caso de Bolivia. Bolivia termina perdiendo el litigio en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, en la cual reclamaba que la supuesta existencia de una obligación de negociar la salida del mar, lo cual termina siendo desmentido por parte de la Corte Internacional de Justicia, y aquí termina completamente zanjado la posibilidad en los próximos años de que Bolivia obtenga una salida del mar negociada con Chile, pues porque básicamente tuvo una posición de enfrentamiento. Lo mismo sucede ahorita. Entonces aquí tenemos que, bueno, en general se ha señalado que el gobierno de México pues, no va a aceptar ese tipo de intervencionismo unilateral por parte de Estados Unidos, pero también hay que reconocer que hay una cooperación muy estrecha que no todo el mundo conoce dentro de la población. Entonces aquí es como que un doble discurso en el cual es muy lamentable la forma en la cual Donald Trump hace este pronunciamiento, pues porque obviamente hace una polarización respecto a la población mexicana y todo parece indicar que es parte de las estrategias que tiene para su campaña política de reelección, la cual está vigente actualmente. Entonces, esto lo que hace es, parece polarizar y parece que los estados no están cooperando y bueno, es todo lo contrario. Y bueno, aquí viene otra pregunta. ¿Por qué el interés de atacar las organizaciones delictivas o los cárteles o caracterizarlos como organizaciones terroristas extranjeras? Aquí hay que reconocer que hay muchos problemas y problemáticas de carácter transnacional, los cuales los estados no se pueden esperar a que un estado lo solucione. ¿Esto a qué me refiero? Ya en cápsulas pasadas habíamos comentado que, por ejemplo, lo que sea el medio ambiente, lo que sería los recursos transfronterizos, recursos naturales transfronterizos o la delincuencia organizada transnacional van a ser problemas que afectan a diferentes sociedades, a diferentes países y no solamente con la actuación de un país se va a solucionar, sino que tiene que haber una operación coordinada entre varios estados. Aquí la problemática, si bien lo que sería en la categorización o el etiquetamiento de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras pudiera conllevarnos a pensar que puede haber el riesgo de que nos manden un dron y de repente manden un misil para poder dirigir los ataques como Estados Unidos lo ha hecho con ISIS, con el Estado Islámico, con Al Qaeda u otros grupos terroristas, hay que señalar que, bueno, es diferente este tipo de situaciones al caso mexicano. En el caso mexicano hay una cooperación muy estrecha entre México y Estados Unidos, en la cual está permitiendo que se combata de manera conjunta este tipo de actividades. Ahora, es cierto, y tampoco hay que caer en el error de que esto solamente va a ser meramente un pronunciamiento político, porque también aquí, como correctamente lo han señalado diferentes personas que han opinado sobre el tema, se corre el riesgo de que al hacer este tipo de declaración se pueda ahuyentar a la inversión extranjera dentro del territorio nacional, que es justamente lo que le está pasando a lo que sería Sudán. Sudán fue etiquetado, categorizado como un estado terrorista o un estado que patrocina el terrorismo por parte de Estados Unidos. Y aun cuando Estados Unidos le ha dicho al gobierno de Sudán que no se preocupe, que solamente es una mera declaración política, pues Sudán se ha visto imposibilitado obtener préstamos de carácter internacional. Entonces sí vemos una afectación muy real en el aspecto económico. Ahora, respecto a la preocupación de lo que comentábamos de mandar un dron para hacer un ataque unilateral en un tercer estado, también hay que reconocer que la comunidad internacional al día de hoy ha aceptado ese tipo de acciones, ya sea bajo una interpretación del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, donde se le manda una carta al Consejo de Seguridad y señala que van a ejercer la legítima defensa un Estado y lo está poniendo al conocimiento del Consejo de Seguridad para que tome las medidas suficientes, pero en ese en ese lapso que está transcurriendo, el Estado está realizando ese tipo de acciones, pues bueno, es el peligro porque vemos que con el Estado Islámico no hubo nadie dentro de la comunidad internacional
quien se opusiera al ejercicio de la fuerza armada de manera unilateral y sin una autorización por parte del Consejo de Seguridad expresamente dicha, cuando Estados Unidos empezó a realizar ataques quirúrgicos en contra de las cabezas del Estado Islámico. En un principio se estaba oponiendo lo que sería la Unión Europea y lo que sería Rusia, pero después de los ataques que hizo el Estado Islámico en contra de Francia y derribando un avión ruso, pues tenemos que hubo una unanimidad por parte de la comunidad internacional en reconocer este tipo de acciones. Aquí, entonces, se corre el riesgo de que haya un paso adelante y el gobierno de Estados Unidos, aparte de una vez que ya reconozca como organizaciones extranjeras terroristas a los cárteles mexicanos, pudiera señalar que una en específico va a ser un enemigo de Estados Unidos y pueda haber ahí la posibilidad de que se ejercite la legítima defensa de carácter unilateral. Ahí sí pudiera haber un problema, pero también hay que reconocerlo que la legítima defensa, así como las medidas de autoayuda, van a ser unas excluyentes de responsabilidad a la luz de los conceptos actuales de lo que sea la responsabilidad internacional de los estados por hechos internacionalmente ilícitos. Esto significa que sí hay una justificante conforme al derecho internacional para este tipo de actuaciones. Aquí una de las interrogantes muy importantes y algunos de los puntos que hay que seguir es que no se va a realizar una designación genérica a todos los cárteles mexicanos como organizaciones extranjeras terroristas, sino se tiene que ser una en específico. Esta caracterización surge después de los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Estados Unidos después del 9/11, y esto se hizo para que el gobierno de Estados Unidos tuviera mayores herramientas y porque en un principio y al día de hoy muchas de las organizaciones de procuración de justicia estadounidenses van a tener una definición de terrorismo diferente una frente a la otra. Entonces, eso significa que lo que es terrorismo para el FBI no va a ser lo mismo para la DEA o para lo que sería ICE, lo que sea el Department of Homeland Security. Entonces, tenemos que para el FBI, en lo que sean las declaraciones que han hecho, también se puede considerar como miembros de las organizaciones extranjeras terroristas, las personas que también actúen dentro del territorio de Estados Unidos. Entonces, como les decía, aquí va a haber unas vertientes o unas aristas que van a ser muy interesantes para poder definir, porque el gobierno de Estados Unidos, al señalar que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas, hay que reconocer que la mayoría de sus cárteles también ya operan y tienen el control del mercado ilícito de drogas en algunas regiones de Estados Unidos. Y para esto basta ver los mapas que el gobierno de Estados Unidos ha publicado donde señalan o identifican las zonas geográficas de donde ejercen el poder los diferentes cárteles mexicanos. Esto significa que tendríamos organizaciones terroristas extranjeras operando en Estados Unidos y las personas que están cooperando con ellos, que son inclusive ciudadanos estadounidenses, también van a ser clasificados como parte de dicha organización. Entonces aquí, aun cuando tengamos una declaración política, va a tener mucha problemática en lo que será la implementación. Primero porque hay que ver qué organización delictiva va a ser la que se va a recibir dicho etiquetado, porque no puede ser todas. Entonces aquí se puede argumentar que se está favoreciendo o protegiendo a uno en específico, y por el otro lado, no solamente se haría el congelamiento de empresas en México, de las cuentas bancarias de empresas en México que tengan en Estados Unidos, sino también de lo que sus operadores dentro del territorio estadounidense. Entonces no solamente basta los que operan en México, sino los operadores en Estados Unidos, porque hay que reconocer que aquí la problemática que hay no solamente es el trasiego de drogas, sino lo que sería la captación de todo este dinero en Estados Unidos, donde recibe el agregado económico dentro del valor de la droga, y es donde se manda todo el dinero a México. Y claro, no hay que dejar de mencionar las armerías, las cuales también estarían apoyando en esta conspiración para lo que sería el trasiego ilícito de drogas hacia Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, es una problemática real, ya lo que sería la implementación. Es importante reconocer, más allá de la posible injerencia en el territorio de un estado, que es bueno que los estados cooperen entre sí. Aquí es muy importante que cooperen, no solamente acciones unilaterales, sino tiene que haber una coordinación y una cooperación.
porque si no, no se va a poder acabar con un problema de carácter transnacional, que es justamente lo que estamos viendo al día de hoy con el problema del calentamiento global. Si un estado en particular de los que más contamina a nivel mundial no realiza la reducción de sus emisiones de CO2, pues tenemos que el resto de las acciones que pudieran implementar los demás países, pues no van a ser eficientes y no se va a poder solucionar dicho problema. Lo mismo pasa aquí. Un Estado no va a poder desmantelar y no se puede acabar dicho problema, un problema en específico, un problema transfronterizo, si no hay una coordinación de los dos países y no hay un ataque al origen real de dicho problema. En otras palabras, no solamente es el trasiego de droga, sino es el envío de forma ilegal de dinero y de armas a territorio nacional. No solamente hay que ver que parezca el problema que se está en México, sino también los operadores en Estados Unidos, donde recibe el valor agregado la droga que está llevando a dicho territorio. Como se puede ver, bueno, no hay que demonizar un ofrecimiento de cooperación por parte de un Estado, más sin embargo, sí es importante protestar y el cual aquí coincido que es impermisible en cualquier momento la acción unilateral, aun cuando pudiera recibir a una excluyente responsabilidad bajo el derecho internacional. Si bien se puede aplicar este marco de actuación en otros países del resto del mundo, donde no hay una cooperación tan estrecha con Estados Unidos como la que hay con México y Estados Unidos, en esa situación creo que es incorrecto poder llevar a cabo un operativo de manera unilateral, ya que como tenemos al día de hoy las relaciones entre los dos países, donde hay una coordinación muy amplia desde hace 30 años, creo que no hay cabida para ese tipo de pronunciamientos. Habrá que ver cómo se desarrolla este tema en las próximas semanas, en los próximos días, y estaremos platicando más sobre el tema. Muchísimas gracias por su atención. No olviden darle like al video, suscribirse y dejarme sus comentarios.